Muy buen día, muy buenas tardes, compañeros, amigos y camaradas. Bienvenidos a este espacio de análisis y debate, La Izquierda a Debate. Esta es la emisión número 16 y hoy tenemos la oportunidad de platicar sobre un tema importante. Importante para quienes lo viven cotidianamente, aunque la mayor parte de la sociedad y de la nueva clase política de pronto pase desapercibido, pero sí es sin duda un tema fundamental. Hoy hablaremos de la actualidad del campo y el movimiento campesino, y para esto tenemos como invitado al compañero Arturo García Jiménez. Bienvenido, Arturo. Buenas tardes. Como en otras ocasiones, les leemos la síntesis curricular del compañero Arturo García. Él es ingeniero agrónomo, especialista en sociología rural, trabaja desde 1980 en el sector campesino y ha logrado configurar un modelo de desarrollo sustentable y autogestivo que permite mostrar que hay formas de revertir las causas que originan la pobreza. A lo largo de su caminar, ha desempeñado diversos cargos, siempre del lado del sector social productivo, representando a diversas organizaciones locales, regionales, estatales, nacionales e incluso internacionales. En su trabajo profesional ha obtenido diversos reconocimientos, destacando ser asociado permanente de la Red Internacional de Innovadores Sociales ASOCA de 1988, ganador de la beca interamericana Dante B. Fassel para la divulgación de estrategias eficaces en el campo del desarrollo de base en 1992 y finalista del premio VS al emprendedor social Visionaris que convoca el banco suizo VS en el 2004. Actualmente participa de manera activa en la integración de las diversas cadenas de valor que implican los sistemas de producto existentes en el estado de Guerrero por medio de la raza SC, sobre todo en café, mango, coco y hortalizas. Es asesor general de la Coordinadora de Comisariados del Estado de Guerrero y de la Coordinadora Nacional de Ejidos y Comunidades, que agrupa a 20 estados del país. Pues bienvenido, Arturo. También con nosotros está el compañero Moisés Ramírez, miembro de la Unidad de las Izquierdas, integrante sin duda de su comité coordinador nacional. Bienvenido, Moy. ¿Qué tal, camaradas? Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, según el horario en que nos estén saludando. Muchas gracias. Y reciban un saludo de su servidor, Nacho García, que estaremos aquí en la conducción de este programa. El compañero Moy también estará ayudándonos en la conducción y opinando también sobre el tema. Pero bueno, ya es momento de asaltar al compañero Arturo García con algunas preguntas. Dice, sencillas pero profundas preguntas, nos decía. Pero bueno, ahí está el reto, mi estimado Arturo. En primer lugar, para orientar, para ubicar a nuestros amigos que nos siguen en este espacio, ¿cuál es la situación general, según tu experta opinión, que hoy observas en el campo mexicano, en las distintas facetas que tú puedas observar? Bueno, miren, antes que nada, pues agradezco el honor que me confieren para participar en este debate. Hoy que la izquierda se ha venido difuminando, la ideología se suicidó, la política se pervirtió, hace falta el análisis profundo, ¿verdad? De, pues, qué es ser hoy de izquierda y qué debemos hacer, ¿no? Por otro lado, quiero precisar la importancia del campo en nuestro país. En el campo hoy la propiedad social de la tierra abarca el 51% del territorio del país, o sea, la mitad más uno ya va alcanzando la propiedad privada, ¿no? En el campo está la biodiversidad de este país, que es muy rica, somos de los países más biodiversos. Aquí están los bosques, las fuentes de agua, los ríos, las minas, etcétera, ¿no? Pero además, aquí en el campo vive el 25% de la población que le da de comer al resto del país, de nuestros 120 y tantos millones de habitantes, ¿no? Y también es importante decir que el campo tiene, no, aparte de sus raíces, está enraizado en casi todas las ciudades del país
inclusive en los Estados Unidos, ¿sí? Y además decir que en el campo, hay que subrayarlo, se han originado la mayor parte de los problemas que hoy vive el país, me refiero a la violencia, ¿no? Entonces, por eso es algo muy importante hablar de este tema, ¿no? Y sobre todo de una óptica de izquierda, ¿sí? Creo que muchos funcionarios se sienten aludidos, muchos políticos que no entienden la cuarta transformación se sienten molestos cuando se critica, ¿verdad? Pero nuestra crítica, amigos que nos escuchan, es una crítica que tiene base porque vivimos todos los días en el campo, conocemos las realidades, sabemos qué se debe hacer, ¿sí? Pero además tenemos la capacidad moral, ¿no? De poder decir que somos de la izquierda social, histórica, actualizada, que no dependemos de un trabajo, de una curul para servir al pueblo, ¿no? Entonces, por eso nuestra crítica, a la vez que es crítica con bases, es constructiva y propositiva. Entonces, yo quisiera empezar con la pregunta, un poco para no caer en un rollo general, ¿verdad? Al estilo académico, un poco hablar de en cómo ven los funcionarios que tienen que ver con el campo ahorita, el campo, ¿no? En marzo, abril, la jornada, en la víspera del 10 de abril, que fue el aniversario del general Zapata, sacó una serie de artículos donde ponía pues en el ambiente los problemas que hay en el campo, sobre todo porque los funcionarios del medio rural, en ese caso de la SADER, decían que el campo iba bien, ¿verdad? Que no estaba colapsado, como se decía, que las notas de la jornada eran muy amarillistas, ¿no? Entonces, el secretario de la SADER tuvo a bien solicitar su derecho de réplica y sacó una nota, ¿verdad?, en la jornada, que es donde se expresa la visión del campo y que nosotros, de alguna manera, tenemos que, pues, no contrarrestarla, sino, pues, precisar los dichos y, sobre todo, de manera constructiva, qué se debe hacer, ¿no? Por ejemplo, el secretario de SADER nos dice que los campesinos son los sujetos centrales del segundo piso de la cuarta transformación. Y qué bueno que lo diga, ¿verdad? Qué bueno. Y por eso nosotros impulsamos en abril del 2024 el acuerdo, pues le llamamos una república soberana y justa en el campo, ¿sí? Con la doctora Claudia cuando era candidata todavía, ¿no? Entonces, yo como miembro de la Coordinadora Nacional de Ejidos y Comunidades, fuimos pues como organización los impulsores de este acuerdo, ¿no? Y bueno, precisamente queríamos corresponder a ese dicho, ¿no? De que los campesinos deben ser los personajes centrales, ¿no? El funcionario versaba primero decir que el campo no está colapsado, ¿sí? Para eso argumentaba de que, bueno, pues tenemos un Producto Interno Bruto en el sector rural que ronda en el 3.9 billones de pesos, billones, ¿sí? Entonces, y con eso expresaba pues pues no alegría, sino decir que no estábamos mal, ¿verdad? Pero ¿por qué ese PIB tan alto, ¿verdad? En el campo? Porque nos metía él datos de que la exportación agrícola y pecuaria es superavitaria, ¿sí? En México, ¿no? Pero fíjense bien, ¿qué es lo que exporta el campo que nos hace superavitarios? En primer lugar, cerveza, ¿sí? Ciertamente los campesinos siembran la cebada, ¿verdad? Pero quien se lleva todos los dividendos pues son las cerveceras, en este caso la Corona y su filial o su dueña, que es la Heineken, ¿no? ¿Qué más exporta el campo? Bueno, exporta aguacates, ¿sí? En México, las regiones aguacateras están prácticamente administradas por empresas gringas, ¿verdad? Que empacan, trasladan y exportan el aguacate, ¿no? También, bueno, productos como los berries, ¿verdad? Las fresas y el resto de los frutos azules, ¿verdad? Que están en manos de empresas norteamericanas. Entonces, no se vale decir que somos superavitarios, ¿no? Cuando, pues, en nuestra producción de maíz se va incrementando fuertemente su importación, ¿verdad? Hoy el maíz se importa en un 65%, ¿no? Y en este año tenemos la producción más baja en los últimos 20 años, ¿no? O sea, ¿cómo podemos cantar, así que, victoria, si
quien exporta son las grandes empresas americanas o los grandes productores mexicanos, y los productores pues están muy a la baja, ¿no? Entonces, queremos precisar esto porque luego se habla mucho de esas cuestiones, ¿no? Pues de hecho ya adelantaste otra duda, otro cuestionamiento que teníamos, que es tu crítica a las políticas públicas, porque ciertamente, como bien dices, el gobierno federal desde el sexenio anterior ha hablado de que se ha cumplido o que se estaba cumpliendo con el campo, con los campesinos. Se han promocionado mucho los programas sociales hacia el campo. Sembrando Vida incluso fue enormemente publicitado por el expresidente López Obrador. Pero ¿tú cómo evalúas esos programas? ¿Su alcance es real? ¿Solucionan? ¿Qué no solucionan? Bueno, vamos a hablar de políticas públicas. Miren, primero una anécdota breve, ¿no? En el 92, como director del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano, hicimos un viaje a China, ¿verdad? Teniendo como hipótesis que pues China es un país rural. En aquel tiempo había como, pues algo así como 1.250 millones de habitantes. México andaba rondando en los 100 millones. Y fíjense bien, la superficie agrícola de China era igual que la de México, ¿verdad? Algo así como 100 millones de hectáreas, ¿sí? Pero para poblaciones muy distintas totalmente, ¿no? Pero además la superficie per cápita por cada agricultor en China es de 3/4 de hectárea. La nuestra pues, es arriba de 2 hectáreas, ¿sí? Pero además la alimentación china en un 80% es de vegetales, luego entonces la agricultura se tornaba como algo fundamental, ¿no? Recorrimos durante un mes el país, las regiones principales, conocimos diferentes procesos, cómo opera el gobierno y todo. Y al regreso, pues cuando presentamos nuestro informe, pues yo dije dos cosas nada más, para no decirles a los operos sin tanto rollo. Digo, es que pues producen y son así porque son chinos, ¿sí? O sea, trabajan mucho, ¿verdad? Y dos, porque los apoya el gobierno, ¿no? El gobierno pues está, digamos, fuertemente apoyando todos los temas de infraestructura, ¿no? Transportes, bodegas, caminos, comunicaciones, etcétera, ¿no? Y créditos a una tasa del 1% anual, ¿no? Entonces, por eso China hoy es el principal país productor de alimentos y el principal exportador de alimentos, ¿no? Entonces, lo que ha pasado en nuestro país, a la respuesta de la pregunta, ¿no? ¿Cómo vemos las políticas públicas? Pues es que estamos cosechando la no existencia de políticas públicas. No se molesten, amigos funcionarios, ¿verdad? O sea, lo que tenemos es un conjunto de programas que están desarticulados, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hablar rápidamente, uno por uno, ¿no? Sembrando Vida es un programa muy, pues, benevolente, ¿verdad? Que se planteaba, pues, la reforestación a la vez de producir frutales y comida, ¿sí? En torno a eso giraba una beca, vamos a decir, le daba un pago para que el campesino trabajara en su propio terreno. Empezó con 500,000 productores, fue bajando porque algunos abandonaron el programa, ¿verdad? Pero al hacer un balance crítico y autocrítico, sí, porque pues, vivimos al día a día aquí las cosas, vemos que así, bueno, vamos a dar, no ser tan catastróficos, ¿no? El 50% al menos cubrieron, o sea, aprovecharon el apoyo, ¿no? Mientras que el resto, pues, solo cobraba la beca, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque nace con una falla de origen, hay que decir, se los hemos dicho a los luchadores de Sembrando Vida. En un proceso de construcción organizativa, cuando hacemos un grupo de trabajo, una cooperativa, una organización, en torno a una zanahoria, llámese una beca, ¿verdad? En ese caso son 6,200 pesos mensuales, ¿sí? Pues la gente no se apropia de este proceso, ¿no? No se apropia y hace como que hace, ¿no? O sea, un esquema de simulación, y eso se traduce en los técnicos también, que simulan porque no pueden informar hacia arriba que están mal, ¿verdad? Entonces, no se aprovechó debidamente el programa, ¿sí? Pensábamos que iba a haber una producción de alimentos fuerte, ¿verdad? Pero lo que predominó fue la siembra de
algunos frutales y variedades o especies forestales, ¿no? Entonces, es el primer caso de Sembrando Vida que podría haber sido pues, el programa más exitoso, ¿sí? En nuestro país, ¿no? Y yo he escuchado, los mismos técnicos nos dicen eso, y los mismos funcionarios actuales nos dicen eso, ¿no? Se perdió el tiempo, se perdió el recurso, hubo mucha simulación y no funcionó este programa. Hay formas de que esto se recupere, y bueno, y la manera es que se impulsen nuevos esquemas de organización, de participación, donde la autogestión sea la base principal, ¿no? Me voy rápido con los otros tres, que ya son elevados a rango constitucional. Provisión para el Bienestar, pues nació, ¿verdad?, como un programa que había un poco de recursos sobrantes en el programa, la entrega de Provisión para el Bienestar, que sirvió para apoyar a técnicos, pero básicamente se centra en dar anualmente un subsidio en promedio de 7,000 pesos por productor de maíz, de café, de arroz, de trigo y de frijol, ¿sí? 7,000 pesos, sin importar cuánta superficie tenga, 1 o 10 hectáreas, ¿sí? Y pues con 7,000 pesos, digo, se agradecen totalmente, ¿no? Pero no se fomenta la agricultura, como dice el programa, ¿no? Entonces se tienen que buscar nuevos esquemas en ese sentido, ¿no? No necesariamente regalar un dinero pulverizado, ¿no? Tercer programa es precios de garantía, ¿no? Pues ustedes saben que el famoso Segalmex pues, estuvo plagado de mucha corrupción, ¿verdad? Que pues hoy a fuerza de quitar la corrupción le cambiaron hasta el nombre ya. Ojalá pues se haga justicia en eso, ¿no? Pero esto se llama alimentación para el bienestar. Entonces, ahí lo que era el programa de precios de garantía es acopiar el maíz de los productores, ¿sí? Para canalizarlo por diferentes vías, ¿no? Pero fíjense, no se impacta ni en el 5% de la producción del país. Entonces es difícil que esto tenga un efecto, ¿no? O sea, y además por la burocracia, el programa llega tarde, ya cuando la cosecha va pasando y los acaparadores adquieren a un precio más abajo el maíz, ¿verdad? En Guerrero se hizo una gestión muy importante a través de los comisariados ejidales y logramos, ¿verdad?, por medio de la maestra Patricia Albores, que se incrementara el precio de garantía a 1,000 pesos por hectárea. Ahora están pagando 7,000 pesos por hectárea y algo, ¿no? Pero solo en Guerrero, ¿no? Y aquí tiene que ver mucho la organización. Y el cuarto programa es fertilizante. Miren, fertilizante. Aparentemente, pues se dice fertilizar, ¿verdad? Porque se nutren los suelos y todo esto, ¿no? Pero nosotros cuestionamos desde el principio que tenía que haber un padrón confiable, ¿sí? Un padrón confiable, y porque el 40%, al menos en el caso de Guerrero, vimos que se les daba fertilizante, pero no sembraban. Nosotros impulsamos y presionamos para que los padrones se hicieran en asambleas comunitarias, validados por la asamblea y el registro agrario nacional. Eso se hizo, ¿no? Pero solo en Guerrero, ¿eh? Entonces, lo irónico es de que hay una ilógica agronómica total, ¿no? No es posible que un enfermo o que a todos los enfermos les receten la misma medicina, ¿verdad? O sea, nos dan dos productos, que uno es la urea, que tiene alto contenido de nitrógeno, y otro es el DAP, que es el fosfato diamónico, ¿verdad?, que tiene más contenido de fosfato, no de fósforo, ¿sí? Pero no se puede dar el mismo paquete de productos a todos los tipos de suelos, ¿verdad? Suelos arenosos, arcillosos, limosos, ni tampoco a todos los cultivos, llámese maíz, frijol, arroz, café, caña. Entonces, ahí algo anda mal, ¿no? Pero además, pues, no hay un soporte técnico que garantice que esto se va a aplicar bien, ¿no? Y finalmente, el fertilizante es un mero insumo de la cadena maíz. Si no hay de ahí para adelante un esquema de apoyo para la asistencia técnica, para el financiamiento, para la comercialización, para el acopio y más cosas, pues difícilmente esto va a impactar, ¿no? Entonces, esos son los 4 programas. Resumo con esto, miren, comparando el plan quinquenal 2025 de China, plan para autosuficiencia se llama, quinquenal. Ellos precisan bien, o sea, enlazan digamos, todas las problemáticas, ¿sí? Y pues es un plan multianual, ¿sí? Entonces, no es un tema solo de entregar subsidios, sino ellos hablan desde el tema de la autosuficiencia, desde el tema de la infraestructura, desde el tema de la innovación tecnológica, ¿sí? Entonces, es muy largo para contarles, por ahí les voy a mandar el documento que es el plan quinquenal, plan
de autosuficiencia quinquenal de China, ¿no? Eso es en cuanto a lo que serían las políticas públicas. Pues, amigos, ahí está una opinión en donde parece que pues no hemos podido abandonarnos, no hemos podido dejar atrás las políticas, digamos, asistenciales, la visión muy tecnocrática respecto al campo. Estimado Moy Ramírez, ¿tú alguna pregunta, opinión al respecto? Sí, claro, camaradas. Muchas gracias, Arturo, que tengo esta oportunidad de platicar contigo, porque siempre quiero hacer estas preguntas. Mira, concibo al ejido como un núcleo territorial, ¿no? Que está haciendo que la mancha urbana ahorita lo está absorbiendo. Por ejemplo, en muchos lugares tenemos las parcelas que están siendo lotificadas. El ejido se está quedando solito, se está quedando sin producción. ¿Por qué? Porque la mancha urbana está absorbiendo, sin servicios, sin uso de suelo, de manera irregular, pero los mismos ejidatarios están vendiendo sus parcelas para este caso. Es una primera pregunta. La segunda pregunta es, si bien existe el derecho de tanto, porque el ejido, aparte de ser un núcleo territorial, también es un núcleo social, ¿no? Por ejemplo, donde yo estoy, acaban de pasar, antes de empezar este programa, a pedir una cooperación para un ejidatario que murió, que falleció desgraciadamente. Bueno, pasan con la gente que conocen, pasan los ejidatarios que tienen esa labor de ir a recuperar, a pedir el apoyo. Pero viene gente de otro lado que ya no tiene las mismas costumbres y desbloquea el entorno que hay. Gentrifica también, el ejido se está gentrificando. ¿Qué podemos hacer para sostener nuestro núcleo territorial y social que es el ejido? Sí, mira, el presidente Andrés Manuel habló mucho de que se tenía que pues defender la propiedad social de la tierra, o sea, mantener al ejido y a la comunidad, ¿sí? En razón de que la pequeña propiedad va avanzando, pues la mancha urbana que tú dices, ¿no? Y entonces, pues el RAN, el Registro Agrario Nacional, tenía que convertirse en el guardián de la propiedad social junto con la Procuraduría Agraria. Pero hay dos situaciones que pasan, ¿verdad? Por un lado, los ejidatarios han envejecido, ¿verdad? Sus hijos y los hijos de sus hijos cada vez tienen menos amor por la agricultura, por la tierra, ¿sí? En razón de que pues ya no es rentable. O sea, yo lo reafirmo, pues eso lo discutí una vez con el secretario de SADER. La agricultura campesina no tiene rentabilidad, ni siquiera el café que se exporta. Yo soy productor de café, ¿sí? Conozco todo lo que es el tema maíz y otros cultivos, y no hay rentabilidad, pues. Entonces, ¿qué hace el nieto del ejidatario? Pues dice, bueno, pues yo ya no puedo, no quiero, no me gusta trabajar la tierra, pues voy a venderla, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, y al no haber apoyos de fomento, ¿sí? Pues el campesino se ve forzado pues, a vender la tierra, ¿no? Entonces, y el segundo tema, hay un estudio que se hizo recientemente que se llama Los Nuevos Terratenientes, es de cómo el neoliberalismo, vamos a decir, el neoliberalismo, ¿verdad? En las 2 décadas pasadas, aprovechando las relaciones políticas, y aquí hablo de todos los partidos, que tienen que ver en esto, sí, ahí están los nombres en el informe, se dedicaron por medios fraudulentos a pedir la tierra, sobre todo, como decías, Moisés, en áreas que están urbanizadas, ¿no? Desde la Ciudad de México, el Estado de México, Querétaro, la península de Yucatán, ¿sí? En ese estudio, que tiene datos muy precisos, se da cuenta de cómo unas cuantas familias han logrado acaparar alrededor de 400,000 hectáreas en zonas de alta rentabilidad, ¿sí? Orillas de la playa, zonas de mucho bosque, etcétera, ¿no? Donde han construido inmobiliarias, unidades habitacionales, hoteles y muchas cosas, ¿no? Son temas que se deben retomar. En la reunión, en el acuerdo que tuvimos con la presidenta el 10 de abril del año pasado, se planteó este tema, ¿no? Que se tiene que defender
la propiedad social de la tierra, ¿sí? Y es un problema que está dando y va a ir creciendo poco a poco, ¿no? Porque los inmobiliarios, coyotes, ¿verdad? Y la necesidad de la gente está obligando a vender. Y la corrupción de la autoridad también, porque Sí. hay lugares donde no son propensos para construcción y ya hay casas. Fíjate que conozco de situaciones donde hacen gestiones y les llevan la energía eléctrica en terrenos irregulares, pero al momento que llega la energía eléctrica, detona que alrededor se empiecen a notificar las parcelas también y ya se vuelve otra mancha urbana más difícil de controlar, Arturo. No, y es peor porque como son terrenos que no tienen una legalidad, no hay servicios. Mira, hemos recorrido lugares en Yucatán y Quintana Roo donde hay, pero decenas de colonias, puedo decir cientos de colonias, que mediante esas prácticas fraudulentas, con prestanombres y la corrupción de la Procuraduría Agraria de esos tiempos, el Registro Nacional y los tribunales unitarios agrarios, se prestaron para eso, ¿no? Entonces, al no estar legalizados, los ayuntamientos no les dan servicio de luz, ni agua, ni el servicio de la basura, drenaje, ¿no? Es un caos esto, ¿no? Que se tiene que revisar, pues, porque ya viene de un buen tiempo, ¿no? Y pues ya hay casas y hasta edificios ahí asentados en zonas irregulares o ilegales, donde difícilmente las puedes quitar, ¿no? Entonces se tiene que buscar una opción para resolver ese asunto, ¿no? Estimado Arturo, y a pesar de que el campo es tan fundamental para el país, por lo que alimenta, por los recursos naturales que preserva, por el potencial de territorio que implica, y a pesar de que los campesinos son una clase social presente, viva, productiva, de todas formas, durante la Cuarta Transformación se levantó un discurso que a algunos pues nos pareció un poco exagerado, por decir algo, y que se machacó mucho durante el sexenio anterior, y fue que nada con las organizaciones sociales. Y el presidente era muy puntual con las organizaciones campesinas incluso, haciendo incluso un poco bromista y socarrón. ¿Cuál es tu opinión de ese discurso? ¿Tiene validez? ¿Tiene vigencia en este segundo piso de la Cuarta Transformación? Mira, el tema es que el presidente pues hizo tabla rasa y nos metió a todos en el mismo costal, ¿no? Como que no se ubicó el rol de las organizaciones sociales, ¿sí? Fíjate bien, en las elecciones, sobre todo para presidente, quienes impulsan más los procesos de cambio, ¿sí? Son las organizaciones sociales, ¿sí? Y no me refiero solo a las campesinas, sino a las ambientalistas, a las indigenistas, a las feministas, que son las que han impulsado, porque tienen una base social real, ¿verdad? Y pueden generar cosas, ¿no? Entonces, el problema fue que muchos liderazgos, pues se permitieron lo que es el proceso organizativo. Fíjense bien, a mí me tocó participar y fundar aquí en la Costa Grande de Guerrero una unión de ejidos. Estoy hablando de finales de los 80s, ¿sí? Teníamos así rápidamente 5,000 socios, ¿sí? 5,000 familias, un esquema, éramos decíamos, un micropaís, ¿verdad? En el territorio, ¿no? Hicimos un banco campesino que operaba 50 millones de pesos en créditos al año. Exportábamos en café una factura comercial anual de $4 millones, ¿sí? Teníamos grupos de mujeres campesinas, nuestro equipo técnico, nuestra propia planta industrial para procesar el café, 57 tiendas comunitarias, ¿sí? Que se abastecían, a las comunidades, ¿sí? Y más cosas, ¿no? ¿Qué pasó? Que de repente los grupos de poder y los gobernadores priistas y los grupos enesistas nos vieron como un peligro, ¿verdad? Decían, estos tienen dinero y tienen organización, son un peligro político para nosotros. Y nos mocharon, pues, nos quitaron las oficinas, las instalaciones, la bodega, ¿sí? Pero nos rehicimos y de ahí formamos la coalición de ellos de la Costa Grande.
Pero bueno, al paso del tiempo, pues y con esta consigna de no a los intermediarios, no a las organizaciones, pues nos llevaron entre los pies, ¿no? Entendimos, ¿verdad? O sea, así como muchos prianistas tienen esa capacidad de resiliencia, ¿verdad? De seguir siempre, nosotros entendimos el mensaje y nos dedicamos a trabajar de otro modo. Trabajamos con los comisariados ejidales y comunales, porque son los dirigentes, los representantes legítimos que se designan cada 3 años, ¿sí? Por la asamblea, ¿no? Entonces, lo único que hicimos fue facilitar su coordinación, ¿sí? Y que ellos fueran sus estructuras construidas, fueran los gestores, ¿no? Y es lo que estamos haciendo, amigos Moisés y Nacho, de que la gente se empodere, se apropie, las asambleas funcionen, ¿sí? Presionen hacia arriba y en algún momento dado, como lo hemos dicho desde los movimientos de izquierda, cuando el gobierno no quiere cogobernar, hay que gobernar desde abajo, pues, ¿sí? Hay que construir poder popular. Sin embargo, esa línea de poder popular difícilmente les ha interesado hasta el momento. Pero aún siguiendo el plano crítico, incluso autocrítico, ¿cómo observas a las organizaciones campesinas formalmente establecidas? Que la gran mayoría pues ya existían antes del 2018, pero también muchas de ellas quizás tampoco ya existan para este momento. Pero ¿tú cómo evalúas a estas organizaciones hoy en día? Mira, rápidamente, hay un ciclo que hay que entender, ¿verdad? Desde mediados de los 70s surgen otros movimientos, ¿no? Armados inclusive, ¿no? En los 70s se inicia el proceso de la lucha por la tierra, ¿sí? En el Yaqui, el Mayo, en las zonas indígenas, en las Huastecas, en Chiapas, hubo tomas de tierras y todo, ¿no? Pero eso no articulaba, se ganaba la tierra y cada quien se iba para su casa y hacía lo que quería con su tierra, ¿no? Entonces, y eso dio lugar a la formación de organizaciones tipo SEMPA, tipo SHOAC, ¿no? Un segundo momento fue las organizaciones que surgen a partir de la movilización, ¿no? Que, digamos, eran reivindicativas, demandaban créditos, fertilizante, vivienda y muchas cosas, ¿no? Pero igualmente eso no los articulaba, ¿no? Se ganaba la demanda y cada quien se iba para su casa, ¿no? Hasta que posteriormente ya, digamos, a finales de los 80s, empiezan procesos novedosos, sobre todo en el sector cafetalero, donde las organizaciones se empiezan a apropiar de sus procesos, ¿no? De sus cadenas de valor y sus procesos sociales, ¿no? Entonces empiezan, en lugar de venderle al coyote o a la paraestatal y explotaban directamente o procesaban su café, ¿no? Y ahí vino la empresarialización, ¿no? Que, digamos, la enseñanza que dejaron las organizaciones, pues, que se apropiaron del proceso, ¿sí? Fueron especializados en intermediarias financieras, en comercializadoras, ¿sí? Después hubo una dilución de todo este proceso, ¿verdad? Y que de repente nos encontramos en movimientos coyunturales como el campo no aguanta más, como sin maíz no hay país, ¿sí? Que logró demandas importantes, ¿no? Sobre todo en el tema del maíz y todo esto, el glifosato y las semillas transgénicas, ¿no? Pero actualmente, y hay que decirlo, ¿verdad? Producto de esa fobia a las organizaciones llamadas intermediarias, pues hoy las organizaciones campesinas están como en una situación de sobrevivencia, de buscar nuevos esquemas, nuevos paradigmas, nuevos programas, nuevas formas de organización, y pues nos encontramos en la autogestión organizativa y en el rol de los comisariados ejidales y comunales como la alternativa. Esto es un modelo innovador, ¿verdad?, que involucra a la gente y construye, digamos, para nosotros lo que debe ser, o va construyendo lo que debe ser el sujeto social que garantice la continuidad de la cuarta transformación. Si no hay sujeto social, acuérdense de la independencia, de la reforma, de la revolución, pues los campesinos pusieron la sangre y los muertos, ¿no? Entonces, tenemos que construir un sujeto social para que se garantice. O sea, la cuarta transformación, óigase bien, no es un discurso, ¿no? Oigo a los funcionarios, candidatos, gobernadores, diputados, ¿no? Dice, si ganamos, vamos a hacer que baje la cuarta transformación. Piensa que es una nube, ¿no?, que hay que jalar, ¿verdad? No le entienden a esto, pues, ¿sí? Porque no han tenido la experiencia de construcción organizativa, ¿no? Que más allá de los partidos y de las culturas culturales,
es lo fundamental. Yo creo que el movimiento social, y más el movimiento social organizado, es la garantía de continuidad de la cuarta transformación. Bien, bueno, hablaste un tema muy importante al inicio, voy a regresar, que habla sobre que eres productor de café. Así Mira, es. si tú te vas a una tiendita, encuentras sobres de café de 10 o 15 pesos, ¿no? De las empresas, de las grandes empresas que comercializan el producto. Y te vas a una cafetería de unas marcas de extranjeras, una taza de café te puede costar hasta 100 pesos, unas combinaciones con nombres X te puede costar más de 100 pesos. Ya ves Starbucks, Pero ¿no? sí, Starbucks, muchas marcas. Bueno, pero el campesino sigue quejándose del costo, que le pagan muy poco en la producción. Yo quiero que hablemos de ese costo, del valor real que debe tener el producto y por qué no, qué se está haciendo o qué están haciendo nuestras autoridades para la comercialización. Porque si tú le preguntas a una persona, ¿tomas café? Sí, el café es muy rico, a mí el café con la lluvia, con la charla. ¿Qué café tomas? ¿Nescafé? Eso no es café. Y nuestro café de nuestro campo, tenemos el sureste, Veracruz, Morelos, muchos lugares que no en la misma medida, pero son productores de café orgánico. ¿Dónde está la comercialización? ¿Por qué no llega a la tienda de la esquina donde llega otro producto procesado como el Nescafé? Mira, qué bueno que ilustres con el café, porque el café, que fue el principal producto agrícola de exportación y generador de divisas en nuestro país, decayó, ¿verdad? México tuvo el tercer lugar en producción de café mundial, hoy estamos en el 11º y para este ciclo vamos a llegar al 13º, ¿no? Países como Vietnam, que venían de la guerra y no eran nada en café, ahora Vietnam en el segundo lugar, Honduras está en el 15º lugar, hoy es el 5º lugar, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Bueno, el café refleja lo desarreglado que está la economía, la corrupción, los intereses, ¿sí? El dato numérico que tú hablas, ¿no? Mira, un kilo de café, digamos, te estoy hablando de precios desde nosotros como productores, ¿verdad? Si nos pagan a 200 pesos, es un precio, salimos del apuro, ¿verdad? Recuperamos los costos de producción. Y de cada kilo, fíjate, de cada kilo de 200 pesos se sacan 100 tazas, ¿sí? Entonces, ese café, pues se multiplica, ¿no? Pero de esa taza que tú dices que, vamos a decir que se venden 50 pesos promedio, así, ¿verdad? En las cafeterías, al productor de esos 50 pesos no le tocan ni siquiera un peso con 50 centavos, ¿sí? O sea, porque todo se va quedando en el intermediario, el procesador, el comercializador, el distribuidor, el almacenero, el menudeo, ¿sí? Entonces, por eso es muy ilustrativo el tema del café, ¿no? Entonces, hay un desarreglo, pero además hay corrupción, amigos, por ejemplo, en la pasada administración, Alfonso Romo tiene el laboratorio internacional, bueno, latinoamericano más grande para la producción de cultivo de tejidos, ¿sí? O lo que se llama micropropagación. Él iba a producir toda la planta de café robusta que usa Nestlé, porque es socio de Nestlé en México, ¿no? Para sembrar vida, ¿sí? Los funcionarios neoliberales del sexenio pasado, como que estaban en la SADER, no permitieron que se apoyara el café arábigo, ¿verdad? Andrés Manuel, en su plan, su proyecto alternativo de la nación, logramos, porque él nos preguntó, ¿verdad? Un conjunto de representantes, nos preguntó qué hago con el café, qué hacemos con el café, y le planteamos 2 páginas y media, ¿verdad? Empezando por decir que se va a impulsar una política de Estado para rescatar al sector cafetalero. No se hizo absolutamente nada, porque se negaron los funcionarios del SADER, ¿sí? Engañaron al presidente, como en otras cosas, ¿no? Entonces, yo creo que son temas que hay que decirlo, ¿no? Nosotros, digamos, no tenemos el temor, ¿sí? No les vamos a pedir chamba nunca, porque pues, además de que no nos van a dar, si hoy en estos menos van a dar chamba, ¿no? Entonces,
no nos preocupa eso, pero queremos decir cómo funciona esto y cómo debe funcionar, ¿no? O sea, Sí. lo irónico, México produce hoy, en este ciclo pasado, un ejemplo claro, 3.9 millones de sacos de 60 kilos de café, ¿no? No llega a los 4 millones. Pero al país ingresan 2.1 millones de café robusta que interna la Nestlé. Se suman 6 millones en números redondos, ¿sí? Pero del país se van el 65% de la producción del país se va, de café bueno arábigo, se va a Estados Unidos, a Europa, ¿sí? Y nosotros consumimos café robusta, café inferior que maneja la Nestlé, ¿sí? Porque los consumidores de este país, el 85% consumen café soluble, ¿sí? Ahí pues apelamos y proponemos a los amigos consumidores a que pues produzcan lo que tiene México, ¿no? Y no un café que contiene saborizantes y colorantes artificiales, café robusta y azúcar quemada, ¿no? Como el Dolca y esos cafés. Por eso nunca nos quieren poner la etiqueta frontal, porque la gente va a saber qué es lo que contiene. Sí, y hacerle la aclaración a nuestro público que nos está viendo, que el café robusta, pues es un café que se da en zonas más cálidas y no requiere de tanto cuidado, por lo tanto es un café mucho más barato. En cambio, el café de altura, su nombre lo dice, de altura a un nivel sobre el nivel del mar que lo hace propenso a muchas enfermedades también y es procesado y es cosechado mayormente por pequeños productores. Pero yo quiero seguir con el tema, Arturo, y preguntarte, ¿por qué en Nueva York tienen que establecer el precio del café cada año? Muy sencillo, Moisés. Mira, pues las materias primas son mercancías, ¿no? Pero al café lo ascendieron a un nivel de commodities. Bueno, eso quiere decir que está sujeto a las fluctuaciones de la oferta y la demanda mundial y se puede comercializar con precios de futuro, ¿no? Pero hay una gran manipulación de la bolsa, pues. Los fondos de inversión, así se les dice, son los grandes bancos, las grandes financieras que, haz de cuenta que aquí la Afore Bancomer, ¿verdad? Tiene todo el dinero de la burocracia, ¿no? Pero ese dinero no lo usa en un día, en una semana, en un mes. Hay programas para el uso. Entonces, esos fondos los usan, los volcan o los vuelcan, como se dice, para hacer contratos, empezar a hacer contratos de compra de café, ¿sí? De repente anuncian que va a haber sequía en Brasil y Vietnam, ¿sí? Y el precio sube, ¿verdad? Y cuando ellos van a realizar sus ventas, van a realizar sus contratos como ahorita, ¿verdad? En ese mes, el precio baja, ¿ya? Porque dicen, no fue cierto que hubo tanta sequía en Brasil. Entonces, empiezan pues ahora sí que a manipular el mercado, ¿no? Nuestra idea, y así lo están planteando los colombianos, por ejemplo, es que ya no dependamos de la bolsa de Nueva York, ¿verdad? Hay un contrato SEC, le llaman, que se refiere al café, ¿sí? Y que es el truco total, ¿no? Por ejemplo, México tiene un diferencial positivo en la bolsa de Nueva York de 30 puntos arriba. Si el café cuesta en la bolsa $300 las 100 libras, así cotiza, 30 puntos arriba son para el café mexicano, 60 puntos para el café colombiano. ¿Qué pasa cuando los precios se suben? Bueno, la bolsa misma se encarga de bajar los precios, los premios, pues, los diferenciales positivos. Y quedamos igual, ¿no? O sea, a la mejor de las centros gráficas de precios de venta, sales igualito, ¿no? Y más si le tomamos en cuenta el tipo de cambio, que a un exportador no le conviene, pues, el tipo de cambio cuando el precio está, el peso, perdón, está bien pagado, ¿no? Entonces, finalmente, lo peor es que cuando el café sube, ahorita pasó en los estados como Veracruz, que venden la materia prima en café cereza madura, no pagaban el precio de la bolsa. Ellos dicen que somos de libre mercado, ¿verdad? Si tenían que pagar 26 pesos, nos pagaban 16 pesos, ¿sí?
¿Por qué? Porque son los únicos que tienen la liquidez para comprar y los volúmenes, ¿sí? Entonces ellos son los que mandan, pues. Entonces, y todos esos están vinculados con la Bolsa de Nueva York. Gracias, Arturo. Pues vamos a la etapa ya de las conclusiones sobre este tema muy interesante, el campo y el movimiento campesino, vital en muchos sentidos para nuestro país. Empezaría con Moy. ¿Tú cómo concluirías este tema en este momento, estimado Moy? Mira, muy interesante la opinión de Arturo, y está muy ligada a la economía. Tanto el café, los productos que hace mención, están ligados a precios internacionales, están ligados a la producción, y se requiere que se tengan las políticas públicas más adecuadas. Por ejemplo, la comercialización, cómo eliminamos el coyotaje en la producción, cuánto estamos produciendo anual, cuánto está entrando de ese mismo producto que afecta a nuestro mercado. Creo que no hay una mano reguladora aquí, como una mano invisible reguladora aquí, como dijera Adam Smith, sino que es el Estado mismo que debe de agarrar la producción, la soberanía alimentaria de que tanto se habla, y hacer un programa donde estén integrados los campesinos. Como dice Arturo, no todos los suelos, no todos los productos son iguales y no puede ser uniforme todo, tiene que ser regionalizarse las producciones. Y luego la otra parte, la participación campesina, ¿cómo están nuestros campesinos? ¿Qué calidad de vida tienen? ¿Han aumentado en estos 7 años desde la llegada de la Cuarta Transformación? ¿Cómo han crecido ellos? Si bien los programas de Sembrando Vida, hay casos de éxito, pero también hay casos de corrupción que debemos de denunciarlos y que también se debe ir a la cárcel. Mucha gente que le está robando directamente a los que menos tienen y los que más trabajan. Creo que deberíamos de abundar más en este tema, en más foros, para que la sociedad se vaya involucrando en ese ritmo de vida que llevamos, que solo pasamos a la tienda por un café. No sabemos todo lo que hay atrás y que deberíamos de interesarnos, porque nuestros hermanos productores deben de tener una mejor calidad de vida. Gracias, camarada Nacho. Estimado Arturo, pues te pediríamos tu conclusión para este momento en lo que toca los temas que hemos mencionado y que tú has sido de una manera muy experta, extensivo. ¿Cómo podrías concluir en este momento? Una conclusión muy precisa, amigo Nacho. Más allá del discurso de no a las reuniones sociales, no a los intermediarios, el gobierno, y más que se dice pues progresista, no sé si decirlo de izquierda 100%, ¿verdad? Progresista al menos, no represivo, no corrupto hasta cierto nivel, ¿verdad? Porque la corrupción sigue. Yo creo que los gobiernos en sus 3 niveles debieran de volcarse a empoderar a las comunidades, hablando del campo, a las comunidades rurales, empoderarlas para que se organicen, para que sumen sus esfuerzos, para que se potencien y para que se tenga una mayor capacidad de gestión, como en algún momento se tuvo antes, ¿no? Cooperativas como la TOCEPA Antitranitsky, la ARIG Unión de Uniones en Chiapas, nosotros en Guerrero, ¿verdad? Fuimos ejemplos de cómo se puede crear un modelo de país en un territorio, ¿no? Entonces, donde la autogestión sea la base de esto, ¿verdad? Y la apropiación o el empoderamiento de las comunidades. Inclusive, hay que decirlo, para resolver los problemas que nos atañen, ¿no? En el campo, yo decía hace rato, se originaron en 52 años para acá los grandes problemas de violencia que hay. Bueno, cuando la comunidad se empodera, se organiza, les transfieren los presupuestos directamente para que en la asamblea decidan qué obras hacer, ¿sí? Participan activamente en los programas, ¿sí?
Eso va a garantizar que ese sujeto social que dije hace rato se desarrolle. Y ahora, bueno, el hecho de que los recursos se entreguen pulverizados y que bueno, con el argumento de que lleguen directo al productor es importante, pero que realmente en paralelo se impulsen programas que fomenten pues la asociación de los productores para que potencien sus capacidades. Porque este esquema de pulverización, de cómo operan los programas, lo que hace es matar la iniciativa campesina, ¿sí? La gente está esperando nomás que le llegue su Sembrando Vida, su pensión de anciano, la remesa de la familia en Estados Unidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ve que si siembra maíz no es rentable, pues, si siembra café no es rentable. Entonces, ¿para qué? ¿Ah? Entonces, y esto nos convirtió pues en una sociedad rural demandante, peticionista, que solo espera, ¿no? Y eso sirve también para un control político, hay que decirlo, ¿no? Pero ese es otro tema. Pues muchas gracias, Arturo. Realmente te agradecemos todos estos, toda esta información, todas estas perspectivas, elementos para el análisis. Es un tema que da para mucho más, para discutir, para analizar, para escribir, etcétera. Agradecer tu presencia, agradecer al compañero Moisés Ramírez por parte de la Unidad de las Izquierdas. Y bueno, amigos, ahí está el tema no se agota, porque el campo es alimentación, el campo es cultura, mucha de la cultura que llamamos mexicana deriva del ámbito rural y de la cultura campesina. Los campesinos han sido sujetos históricos, como bien lo dijo el compañero Arturo García. Las transformaciones mexicanas de las que tanto habló el presidente López Obrador y que reitera la presidenta Claudia Sheinbaum, que fueron reales, que existieron, fueron protagonizadas por los campesinos. Sin embargo, hoy el campo y el campesinado mexicanos no están en las condiciones que debieran disfrutar para poder satisfacer sus necesidades y las necesidades nacionales. Y entonces la cuarta transformación requiere todavía mucho que andar para poder transformar y llevar hacia adelante al campo mexicano y a la clase campesina. Pues muchas gracias, Arturo, muchas gracias, Moy. Gracias, amigos. Gracias por estar en esta emisión número 16 de la Izquierda Debate y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias. Hasta luego.